Bueno, para arrancar entonces, lo que vamos a ver hoy en primer lugar es lo que tiene que ver con clasificación de funciones. Las funciones se pueden clasificar de distinta manera. Por ejemplo, uno puede clasificar una función de acuerdo a su tipo, ¿no? Una de las primeras clases que trabajamos, yo pregunté, bueno, ¿qué tipos de funciones hay? Ustedes me dijeron lineal, cuadrática, polinómica, racional. Esa es una clasificación de las funciones de acuerdo a su tipo. Otra clasificación que podemos hacer de las funciones tiene que ver con decir si una función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Sospecho que algo ya les habrán comentado, yo igual lo voy a dar de cero acá porque algunos no tuvieron todavía la práctica. Además de decir que una función se puede clasificar según su tipo, podemos decir que una función es inyectiva. Perdón, También, profesor. sí. Yo veo en la pantalla todos cuadritos de los chicos y a usted también, y no la puedo ampliar para ver Tenés mejor. que apretar arriba de la foto y hay un pinchecito arriba que te dice como anclar o una cosa así para que te quede fijada la pantalla. Arriba Si está del celu, tenés que tocar 2 veces. No, estoy en la compu. Ah. Bueno, entonces... Con el clic derecho. ¿Cómo? Clic derecho y después anclar. Ah, gracias. Muy bien, de nada. Bueno, igual te contestó más él que yo. Bien. Bueno, decía entonces que las funciones se pueden clasificar también en inyectivas, sobreyectivas o suryectivas, que son equivalentes, y biyectivas. Esa es otra clasificación que podemos hacer de las funciones. Y con esto tiene que ver el ejercicio número 3, creo que es de la guía, donde ustedes tienen que decir si las funciones cumplen con alguna de estas condiciones. Bueno, ¿cuándo uno puede decir que una función es inyectiva? Vamos a arrancar por la primera. Bueno, para que una función sea inyectiva, lo que tiene que pasar es que a cada valor del dominio de la función le tiene que corresponder uno diferente en el codominio. O en la imagen, ¿no? Es decir, a cada valor de X le tiene que corresponder un único valor de Y y además tiene que ser diferente. ¿Sí? Eso me dice la definición de inyectividad. Cada valor de X con cada valor de Y distinto. 1 a 1. Bien. Obviamente tenemos ejemplos de funciones que son inyectivas y ejemplos de funciones que no lo son. Por ejemplo, una función lineal por ejemplo, la función 2x más 5. Uy, estoy escribiendo justo ahí donde no se ve. Bueno, esa función lineal, como ustedes ven, tiene una pendiente que es positiva. Eso me indica que la recta es creciente. Y una función que es creciente, ¿qué significa que sea creciente? Que para cada valor de x me da un valor de y cada vez mayor. Entonces eso ya me da la pauta de que es imposible que para el mismo valor de x se repitan dos valores de y, ¿no? Quiero decir, si yo reemplazo a la x por 0, obtengo un valor. Si reemplazo por 1, obtengo otro valor. Si reemplazo por 2, obtengo otro valor. Y son todos distintos. Es imposible obtener el mismo valor de y. Por eso, este tipo de funciones son inyectivas. A cada valor de x le corresponde un valor de y diferente. Las funciones lineales son ejemplos de funciones que son inyectivas. Si no me doy cuenta de esa manera, lo que puedo hacer es ver el gráfico de la función también, ¿no? Uno mirando el gráfico se da cuenta si para cada valor de x hay un valor de y repetido. Esa es la forma por ahí más fácil. Bueno, esa función entonces es inyectiva. Además hay una clave para darse cuenta si una función es inyectiva o no. En realidad una propiedad.
Una propiedad que dice que si una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, eso significa que crece siempre o que decrece siempre, es inyectiva. ¿Sí? Vieron que hay funciones que crecen en una parte o en un intervalo y decrecen en otro. Bueno, acá estaríamos hablando de funciones que siempre crecen o que siempre decrecen. Esas funciones sí o sí son inyectivas, como esta recta, que es creciente. Bueno, ¿qué pasaría en este caso? A ver. Si yo les represento una recta, pero que sea así. Pasa por el 2. La recta y igual a 2. Esa función No es es inyectiva. Ahí ese es el caso totalmente contrario, porque ahí ¿qué pasa? A todos los valores de x les corresponde el mismo de y, ¿no? Al x igual a 1 le corresponde el 2, a 2 le corresponde 2, a 3 le corresponde 2, entonces eso no cumple con la definición de inyectividad. ¿Sí? Esa es una función que claramente no es inyectiva. Bueno, y otra que no sea inyectiva, ¿qué se les ocurre? Una cuadrática. Bien, una cuadrática. Las cuadráticas claramente son ejemplos de funciones que no son inyectivas, ¿no? Porque tienen esta dificultad de que por su simetría, si yo tomo un valor positivo y generalmente tomo el otro valor negativo que sea igual, cuando lo reemplazo en la función cuadrática obtengo el mismo resultado. Entonces eso no debería pasar para que sea inyectiva. Por ejemplo, a ver. Si yo tomo la función, sin ir más lejos, la función x cuadrado, ¿qué pasa? Y por ejemplo, cuando yo a la x le dé el valor 1 y le dé el valor menos 1, me va a dar el mismo de y. ¿No? 1 al cuadrado es 1 y menos 1 al cuadrado también es 1. Entonces ahí ya encontré un ejemplo de dos valores de x que tienen la misma imagen, cosa que no debería pasar para que sea inyectiva. O sea que esta función tampoco es inyectiva. Bien, de esa manera clasifico una función en inyectiva o no inyectiva. La inyectividad siempre de todas las condiciones es como la más simple de ver. Y tienen esta ayuda que yo les comentaba al principio. Si no se dan cuenta pensándolo, haciéndolo mentalmente, lo que pueden hacer es representar gráficamente la función y de ahí uno siempre puede determinar o llegar a una conclusión. Bien, segunda condición. Dijimos que la segunda condición es sobreyectividad o suryectividad. Son sinónimos. ¿Cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Quizás algunos, si ya se lo mencionaron en la práctica, nos pueda contar, ¿no? Sí, era cuando la imagen coincidía con el codominio. Bueno, ¿Puede ser? muy bien. La imagen de la función coincide con el codominio de la función. Estas tres rayitas que yo hice acá significan coincidente. ¿Sí? No es un igual, es cuando estoy hablando de dos conjuntos. Bien, ¿y qué significa que la imagen de la función coincida con el codominio? ¿Qué es el codominio de una función? Porque obviamente la imagen sabemos sacarla, ¿no? La imagen ya sabemos que son los valores que toma la variable dependiente y que una de las formas de calcularla es mirando el gráfico de la función. ¿Y el codominio? El conjunto de valores que puede tomar y. Bueno, en realidad el conjunto de valores es el conjunto de valores que podría tomar y, ¿no? Y como es un conjunto supuesto, es un conjunto que no van a tener que calcular ustedes. Es un conjunto que ya está dado de antemano con la función, que si no me lo aclaran, voy a suponer que es el conjunto de todos los números reales y voy a usar ese como codominio, y en el caso de que no fuera ese, cuando me definen la función y me la dan para trabajar, ahí mismo va a aparecer establecido cuál es el codominio. Vieron que las funciones generalmente aparecen definidas de esta manera. Función, por ejemplo, que va de A en B, tal que, bueno, y acá me dan la fórmula, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado más 8. Este primer conjunto que me nombran acá es el dominio de la función. Y este segundo conjunto es el codominio. O sea que si a mí la función me la indican de esa manera, yo digo, bueno, el codominio es este que me muestran acá, ¿no? Los reales, o pueden ser los reales positivos, dependerá de cómo esté definida la función. Si no me aclaran nada, yo voy a suponer que el codominio son todos los números reales, y voy a usar ese.
¿sí? Eso es lo que acordamos y lo que trabajamos siempre. Para que ustedes lo vean más claro, qué diferencia hay entre el codominio y la imagen, lo que nosotros les comentamos siempre es lo siguiente. Supongamos que yo acá tengo un conjunto con valores. El conjunto A, el conjunto dominio de la función. Y acá tengo otro conjunto que es el conjunto de llegada, el codominio. Si yo relaciono esos elementos de esta manera, fíjense que hay algunos, yo voy a agregar algunos acá afuera, hay algunos elementos del conjunto de llegada que no tienen correspondiente en el dominio, ¿sí? Que me quedan afuera. ¿Ven? Por ejemplo, el 1 no lo usé y el 2 no lo usé. Entonces, todo ese conjunto de llegada es el codominio de la función. Los elementos que tienen relación con los del primero y los que no tienen relación también. Ese es el codominio, todo el conjunto de llegada. En cambio, el conjunto imagen está dado por los valores que sí se relacionan con alguno del otro lado, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, si yo tuviera que escribir acá, digo, bueno, la imagen son el 3, el 4, el -1, el 0, el 8 y el 9. Y el codominio son todos estos, pero también el 1 y el 2. Todos. Esa es la diferencia entre un conjunto y otro, ¿sí? Por eso el codominio siempre es más grande que la imagen, siempre contiene a la imagen, o a lo sumo puede ser igual que la imagen, pero no puede ser más chico, ¿no? Porque siempre la contiene. Bien. Si el codominio y la imagen coinciden, decimos que la función es sobreyectiva. No sería este caso, ¿no? Acá claramente el codominio y la imagen no me dan iguales. Pero si coinciden, entonces sería sobreyectiva. ¿Qué tendría que ver en este conjunto yo para saber que coinciden el codominio y la imagen? En el conjunto de llegada. No tendría que sobrar nada, ¿no? Si sobra algún elemento, obviamente ese elemento forma parte del codominio y no de la imagen. Para que sean iguales, no tiene que sobrar ningún elemento. Todos tienen que estar relacionados con algunos del conjunto de partida. Bien. Bueno, vamos a ver ejemplos, de la misma manera que hicimos con la inyectividad. A ver. Por ejemplo, vamos a escribir una función que va de R en R y cuya fórmula es -x más 3. O sea, una función lineal. Acá ya sé como dato que el codominio son todos los reales, ¿no? Ya me lo están diciendo ahí que el dominio son los reales y el codominio también. ¿Cuál es la imagen de una función lineal? Todos los reales. Los reales. Bien, la imagen son todos los reales, no necesito dibujarla para darme cuenta, ¿no? Todas las funciones lineales tienen imagen real. Bueno, este sería un caso entonces de una función que es sobreyectiva. Coinciden las dos condiciones. El codominio y la imagen es el mismo conjunto. Fíjense que si yo acá, en vez de ponerle los reales, acá donde definí la función, si yo pongo que la función vaya de R hasta, no sé, el intervalo que va del 1 al infinito, que podría ser, entonces ahí no va a ser sobreyectiva, porque no me coincidirían las dos cosas. ¿Tá? Por eso tiene que ver cómo está definida la función. Sí. Pero en eso que acabas de decir, si vos ponés como codominio el intervalo ese, ¿no estaría quedando el codominio más chico que la imagen? Estaría quedando el codominio más chico que la imagen, eso es verdad. ¿Se puede? No, a ver, el codominio es un conjunto que contiene a la imagen o que es del mismo tamaño generalmente, pero más allá de que sea más chico, lo que uno tiene que especificar acá para ver si es sobreyectiva es precisamente si coinciden o no. Vos te vas a dar cuenta si es más chico y quizás esa ya sea una causa para descartar, ¿no? La condición de sobreyectividad. Pero más allá de eso, siempre que este conjunto sea diferente, obviamente ahí es donde no se cumple, sea más chico o no.
¿sí? Si uno tuviera que elegir un codominio, obviamente no va a elegir uno que sea más chico, porque no se verifica nunca eso. Yo dije del 1 al infinito como para mostrar que era un intervalo diferente a lo que me daba ahí, ¿sí? Eso fue lo que quise decir. Pero no va a ser más chico. Ah, ok, gracias. De nada. Bueno, con las funciones cuadráticas, ¿qué pasa? Si yo tomo, por ejemplo, una función que va de R en R, y la función es x al cuadrado más 1. No va a ser porque tiene el vértice y abajo del vértice o arriba no va a tomar los valores. Bien, a ver, esta función si la dibujamos tiene el vértice acá en el 1, ¿no? Esa gráfica es aproximadamente la de esa función cuadrática. ¿La imagen de esa función cuál es? De 1 más infinito. De 1 a más infinito. Y como el codominio son los reales, en este caso no coinciden y por lo tanto la función no sería sobreyectiva. ¿Sí? No tienen que dar lo mismo. Ese es el tema. ¿Qué otra función se les ocurre que no sea sobreyectiva? ¿Cuál otra podría ser? Función módulo. Perdón. La función módulo. Bueno, una función valor absoluto, una función módulo, tiene, ustedes hicieron una en el ejercicio 1, había una función con módulo. La gráfica de las funciones con módulo también tiene una simetría particular, porque son como si fueran las cuadráticas, pero en forma de B corta me queda. Entonces, esa simetría que hace que yo tenga valores de un lado y valores del otro, a los cuales le corresponde el mismo, hace que la función no sea inyectiva y que además tenga una imagen que vaya del vértice hacia arriba o del vértice hacia abajo, como ocurre acá, y no coincida con el codominio en el caso de que el codominio sean los reales. O sea que las de módulo tampoco. ¿Qué otra podría ser? ¿La Racionales. función racional? Racional. Una función racional. Bueno, las funciones racionales generalmente cuando uno calcula la imagen, me da todos los reales menos la asíntota horizontal, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de que el codominio sean los reales, tampoco coincidiría. Bien, perfecto. Logarítmica. Las logarítmicas tienen imagen real. La imagen de una función logarítmica es el conjunto de los reales, o sea que esas serían, porque, bueno, coincidiría con el codominio en el caso de que también fuera R. ¿Sí? Bueno, esa es la manera de analizarlo. Si tengo dudas, la represento gráficamente y lo miro gráficamente. Sobre todo para obtener el conjunto imagen, ¿no? Bien. Si una función cumple con esas dos cosas, es decir, si es inyectiva y también es sobreyectiva, ¿cómo es? Biyectiva. Una función es biyectiva, sí, solo sí, es inyectiva y sobreyectiva. Bien. Este simbolito que hice acá es el sí, solo sí, que significa que esto se lee de adelante para atrás y también vale si lo leo al revés. ¿Sí? O sea, una función biyectiva cumple estas dos cosas. Pero además, si yo tengo una función que es inyectiva y es sobreyectiva, automáticamente eso la hace biyectiva. ¿Sí? Eso significa ese sí, solo sí que está ahí. Bueno, ¿qué ejemplo podríamos decir de una función que sea biyectiva? ¿Cuál vimos que cumple con las dos cosas? Las lineales. Lineal. Una lineal, por ejemplo, ¿no? Que esté definida así. Qué sé yo, x más 4. Esta obviamente va a ser biyectiva. De los ejemplos que hicimos arriba, las demás no, porque bueno, la cuadrática, por ejemplo, no es ninguna de las dos cosas, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Pero bueno, un ejemplo de funciones que cumplen con las dos cosas es precisamente la lineal. Bien, y si una función es biyectiva, ¿qué tiene? ¿Qué cumple? Porque hay una ¿Tiene propiedad. inversa? Bien. Si una función es biyectiva, tiene inversa.
Bien, si una función es biyectiva, tiene inversa. ¿Cuántas funciones inversas puede tener una función? Una única. También hay una propiedad que lo avala. La función inversa es única, es una sola. ¿Qué características tiene una función inversa de otra? Porque, a ver, nosotros hasta acá hicimos una clasificación de las funciones y vimos que si se cumple todo esto, entonces la función tiene inversa. ¿Qué es una función inversa? Invierte en el dominio del codominio. Bien, o sea, si yo tengo una función que va de A en B, que es biyectiva, ¿no? Y que sé que tiene inversa, ¿qué va a pasar con su inversa? F a la menos 1, que es el nombre que le damos a la función inversa, ¿no? Ese menos 1 elevado significa que es la función inversa de la función f. En vez de ir de A en B, va a ir de B en A. Eso significa, como decía bien la compañera recién, que el dominio de esta función pasa a ser el codominio de la inversa, ¿sí? Y viceversa. Bien. Bueno, para poder calcular la función inversa, yo tengo que probar que la función es biyectiva. Así que primero voy a tener que hacer todo lo anterior. Ahora, ¿qué pasa si no es? Porque podría pasar, ¿no? Que la función no cumpliera alguna de esas condiciones y que no tenga inversa. Bueno, siempre puedo calcular la inversa de una función. Esto significa que si yo me encuentro con alguna función que no es inyectiva o que no es sobreyectiva, puedo hacer algo para modificar esa función y que resulte ser inyectiva o sobreyectiva. ¿Cómo voy a hacer eso? Si la función no es inyectiva, lo que voy a hacer es restringir su dominio. Eso significa que le voy a acomodar el dominio a la función para que resulte inyectiva. Ahora después vemos cómo se hace, ¿no? Si la función no fuese sobreyectiva, lo que voy a restringir es el codominio. O sea que siempre tengo manera de hacerle alguna modificación a la función para que termine siendo biyectiva, ¿sí? Lo ideal sería que dé todo bien, como la lineal, que uno hace y dice, es inyectiva, es sobreyectiva, listo, hago lo que sigue directamente. Pero bueno, la realidad es que con la mayoría de las funciones eso no sucede. Siempre hay que acomodar algo, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer alguno de la guía. Fíjense que el ejercicio 5 dice, dadas las siguientes funciones, definidas de R en R, ¿eso qué significa definidas de R en R? Que el dominio es R y el codominio es R. Yo estoy tomando esos dos conjuntos para analizar. Bueno, dice analizar si son inyectivas, suryectivas y biyectivas, y después dice restringir dominio y codominio, si es necesario, porque no necesariamente lo voy a tener que hacer, para que esas funciones resulten biyectivas. Y en el 6 me pide sacar las inversas, o sea que esos ejercicios van como enlazados, más o menos uno con el otro, ¿sí? Vamos a hacer uno donde haya que hacer todo, así después ustedes saben cómo manejarse con eso. Bueno, el ejemplo más claro, siempre yo digo, el ejemplo más claro de que ustedes entiendan bien cómo acomodar el dominio y cómo acomodar el codominio cuando no se cumple algo, es la función cuadrática. Porque la función cuadrática pobre tiene todo mal. O sea, no le va la inyectividad, no le va la sobreyectividad, hay que acomodarle todo para que tenga inversa. Entonces siempre el ejemplo más claro para verlo es ese. Vamos a hacer entonces de la guía la función g de x, o sea, del punto 5, g de x, que es x al cuadrado Menos 4. menos 4. Bien, esa es la función. Y ya sabemos que esto va de R en R, porque me lo dice el enunciado. Importante porque obviamente para el codominio lo necesito después. Bueno, ¿qué sabemos entonces de esa función? Ya hicimos una cuadrática antes, ¿no? Entonces, la gráfica de esta función sabemos que es más o menos así.
Está corrida 4 lugares hacia abajo, así que 1, 2, 3, 4. Y corta el eje X en 2 y en -2. Fíjense qué importante es acá, porque yo esto lo hago volando el dibujo, ¿no? Más de uno de ustedes se quedará pensando a ver cómo, de dónde salió el que corta en 2 y -2, ¿no? Que es una realidad, no lo digo mal, lo digo al contrario. Qué importante es que ustedes sepan la primera parte de funciones para poder avanzar con esto. Porque si yo encima acá me tengo que poner a pensar cómo es la gráfica de la x cuadrado menos... Bueno, para eso están los ejercicios anteriores, ¿sí? Para que ustedes acá ya tengan una mirada un poco más amplia de las funciones. Si ustedes quieren dibujar esta función, ¿qué harían? Sacan el vértice, sacan las raíces, ¿no? Si no se dan cuenta de hacerla así tan inmediatamente. Se toman su tiempo. Bueno, esa función entonces no es inyectiva. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Que no es inyectiva? Bien. ¿Cómo podría justificar si no es inyectiva? Porque si esto yo lo tengo que hacer en un examen escrito, por ejemplo, a mí me van a pedir que yo ponga por qué sé que la función no es inyectiva. Entonces, la manera de justificar siempre es, bueno, a ver, ¿por qué es inyectiva? No cumple la definición de inyectividad. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay valores de X con el mismo valor de Y. Es decir, hay valores del dominio a los cuales le corresponde la misma imagen, ¿no? Y eso no puede ocurrir. Bueno, ¿qué pasa si no es inyectiva? ¿Qué tengo que hacer si no es inyectiva? Restringir el dominio. Porque yo necesito que esta función sea inyectiva. Me lo dice ahí aparte, me lo piden ahí. ¿Qué significa restringir el dominio? Quedarme de esa función solo con una parte. ¿Con qué parte? Ustedes eligen con qué parte. Ahora, me tengo que quedar con una parte de la función que cumpla la definición de inyectividad. ¿Qué significa eso? Si ustedes a esta función la borran hasta acá, por ejemplo, yo les digo, bueno, no, pero sigue sin ser inyectiva, porque sigue habiendo valores a los cuales le corresponde el mismo valor de Y. La idea es quedarme con una parte de la función donde eso no suceda. En las parábolas, la manera de hacer eso es generalmente sacándole la mitad. Porque si yo a una parábola le saco la mitad, ya sé que en esa mitad no hay valores de Y que se repitan. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en este caso yo me podría quedar con la mitad de la derecha o con la mitad de la izquierda. Eso lo eligen ustedes. Las dos, cualquiera de las dos está bien. Yo me voy a quedar con la parte de la derecha, con una sola rama. ¿Cuál sería el dominio de esa función que yo dejé dibujada ahí? Porque no es todos los reales, estamos de De acuerdo, 0 ¿no? a infinito. 0 De infinito. -4 a más infinito. Ojo que -4 es No, un de valor 0, de de Y. 0, de 0. Bien, Sí. perfecto. Ahí estamos de acuerdo. Del 0 al infinito. Bien. En ese dominio, la función sí es inyectiva. Eso significa restringir el dominio, ¿sí? Dominio de f, le pongo acá que va a ser del 0 al infinito. Lo voy a escribir con negro porque parece que no lo ven con rojo. Del 0 al infinito. En este dominio, la función cumple con la inyectividad. O sea que un problema menos. Ya le acomodé lo que quería para que fuera inyectiva. También podría haber tomado del menos infinito al 0. ¿Sí? Porque me podría haber quedado con la otra mitad. Bueno, listo la primera condición. Segunda condición. ¿Es sobreyectiva la función esta cuadrática? Fíjense que el codominio son los reales, porque me lo dice el ejercicio. ¿Y la imagen cuál es? De -4 al infinito. Muy bien. Del -4 al infinito, del vértice hacia arriba. ¿Coinciden esos dos conjuntos? Claramente no. Entonces, como no coinciden, la función no es sobreyectiva. Bueno, ¿qué tengo que hacer si no es sobreyectiva? Restringir el codominio.
codominio. Bien, restringo el codominio. Restringir el codominio es más fácil todavía. Porque ¿qué voy a hacer para restringir el codominio? Simplemente hacer que coincida con la imagen. Si a mí la imagen me dio del -4 al más infinito, le voy a pedir al codominio que sea lo mismo, para que sean iguales. ¿Sí? Esa es la manera de restringirlo. Codominio de F del -4 al infinito. Así lo soluciono, es muy simple. Le asigno el mismo valor de la imagen. En este codominio, la función es sobreyectiva. Con este codominio, ¿sí? Bueno, ¿cómo me queda armada la función entonces para decir que es biyectiva? Porque yo a esta función le acomodé todo ahora. A ver. El dominio me quedó del 0 al infinito. Y el codominio me quedó del -4 al infinito. Y la función era x al cuadrado menos 4. Eso es lo que tengo ahora. Esa función, así como está, es biyectiva. ¿Estamos de acuerdo? Es biyectiva. Con ese dominio y con ese codominio cumple la inyectividad y la sobreyectividad. Y si es biyectiva, tiene inversa. Por lo tanto, la voy a poder calcular. ¿Sí? La voy a poder calcular siempre porque de última hago esto, voy modificando hasta que llego a que la función tiene inversa. Bien, ¿cómo se saca la inversa? Muy simple. O sea, lo más difícil es todo la previa. Después sacar la inversa, la verdad que no es demasiado complicado. Lo que tengo que hacer para sacar la inversa es despejo la x. De esa igualdad, acá yo le puse y, para que sea más fácil el despeje. Si ustedes le ponen g, no pasa nada. Bueno, ¿cómo despejo ahí? A ver, los escucho. Paso el -4 Paso el -4. como positivo. Bien, o sea que me queda y más 4 igual x a la 2. Y Y ahora pasar el exponente como raíz. Bueno, raíz de y más 4. 4. ¿Cuál? A X. X. ¿X sola? No, queda como X cuadrado. Así dicen ustedes. X igual a la raíz cuadrada. menos x. Valor absoluto. Valor absoluto. Ahí me gustó más. Valor absoluto de x, ¿no? Cuando no se olviden eso, cuando pasa un exponente par como raíz, del otro lado queda el valor absoluto. No queda la x sola. Bien, o sea que ¿cuántas soluciones me da eso? 2. 2. No, una. Ah, 2, sí. 2. perdón. Una es x igual a la raíz cuadrada de y más 4, y la otra es x igual a menos la raíz cuadrada de y más 4. La positiva y la negativa me da. Una vez que despejé la x, que en este caso me dio dos resultados, pero puede darme uno solo, ¿sí? Una vez que despejé la x, para terminar de escribir la función inversa, lo que tengo que hacer es lo siguiente. De esa función que obtuve ahí, o de esas funciones que yo obtuve ahí, cambio las variables. Eso significa, donde hay una x, coloco una y, donde hay una y, coloco una x. Hago el cambio de letra nada más. O sea que acá me va a quedar y es igual a la raíz de x más 4, y acá me va a quedar y es igual a menos la raíz de x más 4. ¿Por qué hago eso? Porque si yo estoy sacando la inversa de una función que depende de x, no puedo dar como resultado una inversa que dependa de otra letra, ¿no? Tiene que depender de la misma variable. Bueno,
¿qué dijimos de las funciones inversas? ¿Cuántas inversas puede tener una función? Una. Una. Una sola. O sea que acá estoy en el dilema de que tengo que elegir. No puedo dejar las dos. ¿Sí? Si yo hubiese despejado y obtengo una sola función, ya la inversa es esa a la que llegué. Acá tengo un pasito más, que es decidir con cuál me quedo. Bueno, ustedes me dijeron, cuando yo pregunté qué era la inversa, me dijeron, es la que tiene el dominio y el codominio cambiado respecto a la función original. Esa condición es la que nos va a ayudar acá a decidir con cuál de las dos nos quedamos. Yo pregunto, si la función tenía este dominio y este codominio, que yo tengo anotado acá, ¿cómo va a quedar el dominio y el codominio de la inversa? Va a quedar así, a ver. Primero va a quedar el intervalo del -4 al infinito, y después va a quedar el intervalo del 0 al infinito. Tienen el dominio y el codominio cambiados. Bueno, entonces pregunto, a ver, fíjense que la inversa tiene un codominio que va del 0 al infinito. ¿Cuál de estas dos funciones que yo obtuve acá me devuelve valores que van del 0 al infinito? La positiva puede ser. Claro, la positiva, porque del 0 al infinito significa que la función me está devolviendo resultados de calcular la raíz que sean positivos, ¿no? Esta me devuelve siempre negativo, porque tiene un menos acá adelante. Bueno, eso es lo que me ayuda a ver con cuál de las dos funciones me quedo. Mi inversa entonces es esta. F a la -1 es la raíz cuadrada de x más 4. La voy a anotar ahí. Uy, el vecino se puso a cortar el pasto. Ya me aturdió. X más 4. ¿Sí? Esto porque hay dos funciones, pero si hubiese una sola, ya está, me quedo con la que encontré. Ahí no voy a tener que pensar tanto. Por eso digo que este es el mejor ejemplo de todo, porque esta función, peores cosas no le pueden pasar. Entonces, cuando uno ve esta, después hace cualquier otra y dice, bueno, mira, las otras eran más lindas, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa. Por eso siempre yo elijo esta para que ustedes tengan toda... Lo peor que puede pasar es esto. Todas las otras que ustedes hagan en la guía, todas van a ser más sencillas en alguno de los aspectos. Entonces, eso hace que lo pueden encarar solos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entendió esto último que hice acá? ¿Están todos callados? Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien, me alegro, mejor así. Bien, bueno, acá tienen entonces un ejemplo completo del ejercicio 5, después ustedes completarán ahí todos los que están las soluciones igual, así que, bueno, cuando se pongan a hacerlos, esto que yo hice acá igual es como el ejercicio 5 y 6 juntos, ¿sí? Porque fíjense que el 6 les pide hallar la inversa, que es esta última parte que hicimos acá. Así que eso es lo que tienen que hacer en ambos. Bien. Igual siempre a la práctica hacen algún otro. Así que, bueno. Salvo que tengan feriado esta semana, que es rara, corta. Bien. Bueno. Lo siguiente, que es lo que tiene que ver con el ejercicio 7, es composición de funciones. De esto, no sé, ¿hicieron algo en la práctica ya? No creo. Sí, Sí, hicimos. yo sí, el lunes. Bueno, porque tienen el lunes. Claro. Composición de funciones. Bien. Claro, los que tienen práctica el lunes es como que empiezan, con teoría o sin teoría, no les queda otra que arrancar, entonces siempre van con un poco más. Igual, bueno, mejor. Bueno, ¿qué es componer una función? ¿No? Porque para resolver el ejercicio 7 lo que tenemos que saber es qué es lo que uno debería hacer para componer o para realizar una composición entre funciones. Componer una función significa, tomando dos funciones,
que pueden ser iguales o no, lo que voy a hacer es, en el lugar de la variable independiente, colocar otra función. Digo, a ver, supongamos que yo les doy esta función. La función 3x² más 1. Y les pregunto, ¿cuánto vale f de 0? ¿Cuánto vale f de 0 para esa función que está ahí? 1. 1. ¿Qué es f de 0? Es darle a la variable el valor 0, ¿no? Entonces 3 por 0 al cuadrado más 1. Bien. Si yo quiero hacer f de 1, 3 por 1 al cuadrado, que es 1, me queda 3 más 1, 4. Si quiero hacer f de z, ¿qué es hacer f de z? Tenemos que reemplazar donde dice x con z. Exactamente. O sea que me queda 3z al cuadrado más 1. O sea que cuando uno evalúa la función en alguna expresión, lo que hace es darle a la variable independiente en lugar de esa nueva función o de esa nueva expresión o de ese nuevo valor que estoy tomando. Si yo quiero hacer entonces f de x más 8, ¿qué tendría que hacer ahí entonces? Darle a la x Por x. el 3 valor por x más 8. Bien, entonces me quedaría 3 por x más 8 al cuadrado más 1. Siguiendo la misma línea, ¿no? Bueno, esto que yo hice acá al final, de reemplazar a la variable x por otra expresión, por otra función, es hacer una composición. Supongamos que yo a este x más 8 lo llamo g de x. Lo que ustedes están haciendo ahí es, dentro de una función f, colocar una función g. Eso es componer funciones. Colocar en el lugar de la variable otra función. En vez de un número, como veníamos haciendo acá arriba, darle el valor de otra función. ¿Cuántas composiciones se pueden hacer? Bueno, la primera composición es esta que nosotros hicimos acá. F de g de x. Se puede escribir así o se puede escribir así. Lo escribo de las dos maneras porque creo que en la guía está escrito con el cerito que representa la composición. Son dos formas equivalentes de escribir lo mismo. Puedo hacer esta composición, o sea, al revés. Dentro de la función g, meter la función f. O también puedo hacer una composición de una función con sí misma. Por ejemplo, así. F con f. O g con g. Esas son las composiciones que uno puede hacer, de una función con otra o de una función con sí misma. Encontrar o hallar una composición es esto que estuvimos haciendo acá. Yo ahora voy a hacer un ejemplo de la guía para hacerlo. Lo más difícil que tiene una composición, de todas maneras, es el cálculo de su dominio, que ahora vamos a ver cómo se hace. Cuando uno tiene que sacar el dominio de una composición, ahí es donde se complica un poco más. Porque uno tiene que tener en cuenta de que yo acá estoy armando una función nueva con otras dos funciones. Entonces, a la hora de plantear el dominio de esa función compuesta, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Ahora ya vamos a llegar. Vamos a hacer primero algún ejemplo de los que ustedes tienen ahí para hacer la composición, que es lo que dice el ejercicio 7. A ver. Por ejemplo, el ejercicio 7b nos pide la composición de g con f, donde la función g es una lineal y la función f es una cuadrática. 2x al cuadrado menos x. Bien. ¿Podemos hacer el 7D? A ver qué me habla acá. ¿Es de estos mismos? 7. Bueno, sí, ahora después lo hacemos. Lo iba a usar para sacar el dominio a ese, pero hacemos las dos cosas. Ahora después de este lo hacemos. Bien. Bueno, hacer entonces esta composición sería hacer g de f de x.
O sea que, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Tomar la función g y dentro de la función g colocar la función f. ¿Cómo me quedaría entonces? A ver. 3x más 2. En el lugar de x tengo que poner la otra. ¿Sí? O sea que no me queda 3x más 2, me queda 3 por 2x. Bien. 2x cuadrado menos x más 2. ¿No? En el lugar de la x puse la otra función. Todas las veces que aparezca la variable. ¿No? Acá la x aparece una sola vez, pero si yo tengo una función donde la x se repite, cada vez que aparece la x reemplazo por la otra función. Bueno, después a lo mejor puedo acomodar ahí. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Puede ser otra vez? Sí, puede ser. Tomás, ¿ves que te dice? Como Tenés que colocar la función f adentro de la función g. Entonces, acá en la función g, donde aparece la variable, vos colocás la otra función. Entonces, ahí está. 3 Perfecto. por, en lugar de x colocás esta, y después te queda el más 2 que ya estaba, ¿no? Era parte de la función. Gracias. De nada, señor. Bueno, acá si puedo acomodar algo, lo hago, ¿no? Si puedo distribuir, por ejemplo, en este caso puedo hacer una distributiva, o si puedo juntar algo, lo pueden hacer. Por ejemplo, acá podríamos hacer 6x al cuadrado menos 3x más 2. Y esa es la expresión de la función compuesta. Siempre les decimos lo mismo. Lo que ustedes hacen hasta acá es componer la función. Lo que hacen de acá en adelante tiene que ver con un procedimiento algebraico que ustedes ya deberían manejar. Esto de si puedo agrupar algo, si hay algo que puedo resolver. Ahora, si ustedes en el momento que van acomodando hacen algo mal, eso obviamente anula todo el ejercicio. Porque si ustedes hacen, por ejemplo, no sé, en vez de hacer un cuadrado de un binomio, hacen distributiva, cuando eso algebraicamente es un horror, va a anular obviamente todo el ejercicio. Entonces, lo que hagan de acá en adelante, déjenlo o dedíquenlo a cuestiones que ustedes saben que van a estar bien. Digo, alguna distributiva, juntar una x al cuadrado con otra x cuadrado, ¿sí? No a cosas demasiado complejas que uno por ahí hace con duda, no sabe si están bien, y encima mete la pata, ¿no? Y encima queda mal el ejercicio después. Entonces, si no se dan cuenta de hacer nada más, la expresión la dejan ahí y va a estar bien igual. Si hay algo muy obvio, como en este caso una distributiva que se podía hacer, bueno, hago la distributiva y agrupo algo si se puede. ¿Sí? No hay que acomodar demasiado. Bueno, a ver cuál quería este niño. Profe, ¿después puede explicar cómo se hacen el máxima de esos? Sí, acá lo pide, así que después lo voy a hacer. Es re fácil con máxima. Ahora hago este que me pidieron y después lo vemos. ¿Cuál era? El D. ¿Hasta ahí quedaría la composición? Hasta ahí termina, sí. Exactamente. ¿El dominio, profe, de esa función? Ahora hacemos. Para que hacemos otra, armamos otra y después sacamos el dominio. Listo. Lo voy a hacer todo con el ejemplo este, porque viste que el primero siempre es más fácil, entonces es como que, bueno, prefiero hacerlo con uno más complicado. Bien. Bueno, hagamos primero la composición de esta. A ver. L de m de x. Eso es lo que tengo que hacer. Colocar la función m dentro de la función L. A ver, ¿cuál es la función L? Es una racional. La función L es x más 2 sobre 2x más 1. Y la función m, que es la que tengo que colocar adentro de la anterior, es x sobre x menos 2. Bien, entonces, L de m de x me quedaría, fíjense que la función L es esta. En esta x de acá arriba y en esta x de acá abajo, yo voy a tener que colocar toda la función m. Así que me va a quedar como un choclito importante, ¿sí? Para que quedar una expresión rara. A ver, x más 2 dice arriba. En el lugar de esta x pongo toda esta función.
x sobre x menos 2 más 2. ¿Sí? Acá en esta x tengo que poner m. Y en la x de abajo también. Así que 2 por x sobre x menos 2 más 1. En esta x también coloco m. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí, ¿no? La diferencia con la otra es que hay dos x. Bien. ¿No le faltaría el paréntesis ahí en el 2, en el Mirá, denominador? lo podés poner, si lo ponés no pasa nada y no está mal. Yo en este caso no lo puse porque no es imprescindible, no es que me va a dar otra cosa si no lo pongo. ¿Sí? Pero si lo pones, Perdón. no está mal. Perdón. No importa, no está mal, por eso, lo podés poner de las dos maneras. De todas formas, si vos querés poner siempre el paréntesis, porque si vos acá en vez de tener una división tuvieses que haber metido una suma, por ejemplo, ahí sí Claro. es importante el paréntesis. Sí, Entonces, sí. si vos querés acostumbrarte a poner siempre el paréntesis, me parece genial para no olvidártelo en los casos que sí es En necesario. el caso, claro. Exacto. Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿qué acomodarían acá? A ver, ¿qué harían? Factor común arriba. Bueno, en realidad se puede hacer, eso se llama común denominador. Sí. Yo lo que haría primero es hacer esta multiplicación, ¿no? Acá puedo poner directamente 2x 2x. sobre x menos 2. Para que me quede una sola fracción. Y después, si ustedes quieren, no sé cómo aparece en la solución, esperen que les voy a mirar, así no los complico de gusto. Si en la solución ya aparece de esa manera, es porque no necesitan hacer nada más. No, profe, aparece 3x y después no me acuerdo si Ah, era... muy bien. Ah, Claro, entonces saca factor. ya Saca intentaron factor hacerlo. común. Bien, Claro. bueno, entonces vamos a Bien. sacar común. Es común denominador. Común denominador, perdón, sí, es común denominador. Todo el mundo lo confunde, pero es común denominador. Bien, ¿para qué se usa el común denominador? Para sumar fracciones con distinto denominador, ¿no? Y es el procedimiento que uno usa habitualmente para sumar dos fracciones numéricas. Ahora, como uno después, cuando suma fracciones numéricas, lo termina haciendo con la calculadora, cuando tiene que hacerlo con expresiones, ahí es donde se complica porque no puede asociar, ¿no? Por eso siempre es importante todo lo que sea resolver cuentas a mano. Después siempre en algo se termina aplicando. Bueno, ¿cómo saco el común denominador? A ver. El común denominador arriba, como acá abajo supuestamente este número tiene un 1, el 2s está dividido por un 1, el común denominador va a ser x menos 2. ¿Cómo se saca el común denominador? A ver, si yo les pregunto, ¿cómo se hace un medio más 3/5? A mano quiero saber, ¿eh? No con la calculadora. ¿Cuál es el común denominador acá? 10. Bien, un común denominador es un múltiplo de los dos. Como nosotros acá tenemos un 1 es más fácil, porque siempre el otro número siempre es múltiplo de 1, entonces puedo tomar ese mismo. Tomo el común denominador, y una vez que elegí el común denominador, ¿qué se hace? Se divide por 2. Bien. Y se multiplica, el resultado se multiplica por 1. Exactamente, lo mismo con los dos denominadores, ¿no? Sí. Con este y con este. Bien, ese procedimiento es el que vamos a aplicar acá. Entonces digo, bueno, a ver, mi común denominador es x menos 2. ¿Por qué? Porque entre 1 y cualquier otro denominador, siempre el común es el único que tengo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque siempre va a ser múltiplo de 1. Ahora, x menos 2 dividido x menos 2, ¿cuánto me da? Porque me dijeron que tengo que dividir por el de abajo. X menos 2 dividido x menos 2 es 1. 1. Por x, X. Y x menos 2 dividido 1 es x menos 2. Por 2. Sí. 2x menos 2. Bien, 2 por x menos 2. Después lo resolvemos. Bien, vamos con el de abajo ahora. Común denominador también, x menos 2. X menos 2 dividido x menos 2, 1. Por 2x, 2x. 2x. Y x menos 2 dividido 1, que sería el que está acá abajo, ¿no? Me queda lo mismo, por 1. 2 por 1, x menos 2. X menos 2. Bien.
Ahí ya tenemos sacados los dos común denominador, que en este caso lo pudimos hacer tanto arriba como abajo, pero no siempre va a ser así. Bueno, acomodémoslo un poquito más. A ver, voy a hacer la rayita grande del medio. Acá No se se aplica. puede simplificar los denominadores. Puedo simplificarlo ahora, puedo simplificarlo después, yo lo iba a hacer al final, pero en cualquiera de las dos instancias. A ver, Perdón. ¿qué me queda con esta parte de arriba? Me queda x más 2x menos 4 4. sobre x menos 2. Y abajo me queda, fíjense que tengo 2x más 1x, 3x menos 2 sobre x menos 2. Y lo de arriba lo puedo juntar un poquito más todavía, porque puedo poner 3x menos 4 sobre x menos 2 dividido 3x menos 2 sobre x menos 2. Ahora, dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por la fracción invertida, ¿no? Eso también, cuando uno aprende a trabajar con fracciones, de esa manera realiza la operación. Bueno, a ver, entonces sería 3x menos 4 sobre x menos 2 por x menos 2 sobre 3x menos 2. X menos 4 sobre x menos 2 por x menos 2 sobre 3x menos 2. Eso porque dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar la invertida. Ahí puedo simplificar el x menos 2 con el x menos 2. Y ahí queda la expresión que dice la solución, ¿sí? Que era la que ustedes me mencionaban hoy. Una pregunta. ¿Sí? Si yo lo simplifico sin pasar a multiplicación, porque yo lo simplifiqué en la división. Está bien, ¿Está no hay bien problema. igual o tengo que hacer todos los pasos? No hay drama. No hay drama. Bien, ahí entonces me quedaría la composición. 3x menos 4 dividido 3x menos 2. Pero bueno, se supone que el común denominador todo el mundo lo sabe sacar, ¿no? No es que vamos a pedir acomodar una función y que en el medio de la función va a haber que hacer algo que uno solo sabe. Estos son procedimientos, aunque ustedes no lo crean, que uno alguna vez ha usado. ¿Sí? El común denominador es algo habitual. Cuando uno aprende a sumar fracciones o a restar fracciones, obviamente lo hace de esta manera antes de usar la calculadora. Hay que como recuperar esa información y traerla ahora acá, porque esto con la calculadora no lo puedo hacer. Entonces sí o sí no les va a quedar otra que hacerlo a mano. Bien. Bueno, esa era la LOM. Mejor dicho, la L de M de X, que estaba en el inciso D. Bien. Bueno, lo que nos queda sacar, les voy a mostrar primero cómo hacerlo con máxima y después sacamos el dominio. Porque lo más complicado que tienen las composiciones es el cálculo del dominio. La realidad es así. También depende con qué funciones. Si las dos funciones tienen como dominio a todos los reales, sacar el dominio de la composición también es bastante fácil. El tema es cuando hay otros dominios en el medio. A ver, les voy a compartir acá máxima para que podamos hacer la composición. A ver, compartir pantalla. Acá está. Bueno, ahí van a ver mi pantalla de máxima. ¿La ven? Sí. ¿No? Sí, me estoy contestando sola, porque como ninguno me contesta. Sí, sí. Ahora sí. Está muy bien. Bueno. Sí, profesora. Muy bien. Ahora me contestaron todos. Bueno, gracias. Ahí escuché que sí. Bien. Bueno, supongamos que tengo que hacer una composición entonces. ¿Cómo lo voy a hacer con máxima? Primero, tengo que ingresar las funciones que voy a usar. Supongamos que voy a ingresar la función L y la función M. Entonces, voy a escribir acá arriba, L, uy, esperen que me fui un renglón más abajo,
L de X, que es la función, la primera. Para ingresar la función, en vez de colocar igual, voy a colocar 2 puntos igual. Esa es la manera de ingresar una función. Y en este caso voy a poner, a ver cómo era la función L, X más 2, dividido, que es con esta barrita inclinada, 2 por X más 1 era, ¿no? Corríjanme si estoy poniendo mal, ¿eh? 2X más 1. Bien. Una vez que terminé de ingresar la función, punto y coma, Shift, Enter. Y ahí la voy a ver escrita. Si la escribí bien, Máxima me la copia ahí en negrita como diciendo, mirá, está bien lo que ingresaste. Si yo me equivoqué en algo, me va a tirar ahí un error. 2 cosas. Primero, acá donde escribí 2X más 1, a Máxima hay que avisarle siempre, cuando hay una multiplicación que uno la ve y se da cuenta, pero no está escrita, sí o sí hay que indicarla. O sea, no le puedo poner 2X, porque no va a entender qué le estoy poniendo. Entre el 2 y la X tiene que haber un producto. Y ese producto se pone con un asterisco. Ustedes ahí ven directamente el por, ven el puntito, pero cuando ustedes escriben el asterisco acá, automáticamente les pone el punto ahí. ¿Sí? No hay que olvidárselo. Igual Máxima enseguida tira error cuando no entiende, así que es porque hay algo que va a haber que revisar. Vamos ahora con la M. M de X, 2 puntos, igual. La función M era X sobre X menos 2. X dividido X menos 2. Punto y coma, Shift, Enter. Ahí tengo la función M. Y después escribo lo que quiero hacer. L de M de X. Escribo la composición, siempre al final, punto y coma, Shift, Enter. Y ahí me devuelve la composición. Fíjense que Máxima no la acomodó ahí. Me devolvió la composición original. Pero bueno, no la acomodó en este caso. Depende del tipo de función que le ingrese. Y también de última, bueno, tengo la composición y después de ahí sigo haciendo algo más si es que veo que se puede hacer. ¿Sí? Pero es bastante simple. Si quiero hacer M de L, o sea, la composición al revés, lo mismo. La anoto, Shift, Enter, y ahí Máxima me devuelve cómo queda la composición. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Está bueno por lo menos para tener, si uno a lo mejor, no sé, si el ejercicio no me pide hallar la composición, sino que yo tenga que establecer alguna conclusión sobre la composición, está bueno porque dice, bueno, como no me la piden, la saco con Máxima y después lo que me siguen preguntando lo puedo mirar directamente desde ahí, ¿no? Todo dependerá del ejercicio que tenga que resolver. Pero bueno, siempre está bueno, no cualquier software lo hace, lo de sacar composiciones, así que está bueno contar con Máxima, que por lo menos me ayuda en ese sentido. Bien, les dice ahí en el punto B, comprobar los resultados de las composiciones con el programa Máxima. O sea que ustedes las van a hacer a mano y después las van a controlar. En el caso de esta que hicimos, bueno, menos mal que la hicimos porque Máxima me la devuelve como por la mitad, digamos. Me hace la composición y después me dice, arreglate un poco. Pero bueno, por lo menos tengo para corroborar la mayoría. Bien, bueno, lo otro que íbamos a calcular, que también me pide el ejercicio ahí, es el dominio de la composición. Yo le decía, el dominio es como lo más complejo, pero también va a depender del tipo de función con el que trabaje. ¿Qué dice la definición de dominio de una composición? Uy, me cayó en el borrador. Vamos a suponer que yo quiero sacar el dominio de la función f de g de x. Después sacamos ese ejemplo que estábamos haciendo recién, pero vamos a copiar primero la definición. Primera cosa importante a saber del dominio. No es lo mismo
o en muchos casos no da igual sacar el dominio usando la definición que sacar el dominio mirando la composición que obtuve a lo último. El dominio de una composición se saca siempre por definición, siempre utilizando esta definición que vamos a nombrar acá. Si se pudiera sacar de la fórmula, les diríamos, bueno, también se puede sacar de la fórmula. No lo estoy diciendo porque realmente no siempre coinciden. La forma correcta es usar la definición. Bueno, quiero sacar el dominio de f de g de x. ¿Qué es lo primero que voy a tener que tener en cuenta? Imaginemos que esa x es un número. No sé, imaginemos que esa x vale 4. Primero, si la x vale 4, el orden para resolver esto sería, primero hacer g de 4, y al resultado aplicárselo a la función f. Entonces, la pregunta es, ¿siempre voy a poder hacer g de 4? ¿O qué tiene que cumplir ese valor para que yo lo pueda reemplazar en la función? Mayor o igual que 0. Depende qué función sea. Si la función g de x es una lineal, seguro lo podés reemplazar. Pero hay algo que se tiene que cumplir. O sea, yo no puedo agarrar una función y reemplazar cualquier valor porque sí, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Qué elemento de la función me dice por qué valores puedo sustituir a x y por qué valores no? El dominio. El dominio. El dominio. Entonces, si yo imagino que esta x vale 4 y yo necesito hacer g de 4, lo primero que me tengo que asegurar es que ese número esté en el dominio de la función, porque si no está en el dominio no lo voy a poder hacer. Entonces, lo primero que me dice la definición es que x tiene que pertenecer al dominio de g. O sea, este número tiene que pertenecer al dominio de la función interior. Con eso me aseguro que voy a poder hacer g de 4, en este caso. Digo de 4 porque yo puse el ejemplo con 4. Bueno, supongamos que hice g de 4. Lo pude hacer. Eso me da un valor, me da otro número, no sé qué número. ¿Qué tiene que pasar con ese resultado? Porque yo después tengo que hacer f de lo que me dio esto. Entonces, ¿qué tendría que asegurarme también? Que esté en el dominio de f. Esté en el dominio de f. Exacto, que todo lo que me devuelve esta condición esté en el dominio de la función de afuera, porque si no estoy en la misma, pude hacerlo de adentro, pero después no puedo hacerlo de afuera. ¿Está? Entonces, la otra parte de la definición dice que g de x, es decir, todo lo que está dentro, tiene que pertenecer al dominio de f. Este triangulito que dibujé acá para abajo es un i. ¿Sí? Por si no lo conocen, es la manera simbólica de escribir i. Bien, por lo tanto, x debe pertenecer al dominio de la función interior y g de x debe pertenecer al dominio de la función exterior. Eso dice el dominio de la composición. Bueno, ¿cómo sería esto entonces? A ver, vamos a trabajar con la L de M esa que hicimos recién, ya que la tenemos hecha. A ver, recordemos, la función L era x más 2 sobre 2x más 1. Y la M era x sobre x menos 2. Yo el dominio de la composición lo puedo sacar sin haber hecho la composición. Porque como no voy a mirar la expresión que quedó, lo voy a sacar independientemente de eso, lo puedo hacer tranquilamente sin haber hecho la fórmula de la composición. ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, a ver, sigamos esa definición que dice ahí. ¿Cómo sería esta definición adaptada a la composición que tenemos acá? A ver, nosotros querríamos sacar el dominio de L de M de X. Porque esa fue la composición que pedía el ejercicio. Entonces, X debe pertenecer al dominio de M y M al dominio de L. O sea, ahí lo único que hice fue adaptar la definición para estas dos letras, para no marearnos con el tema de los nombres. Bien,
Primera parte, a ver. X debe pertenecer al dominio de M. ¿Cuál es el dominio de M? 2. No todos los reales menos 2. Todos los reales menos el 2. Muy bien, exactamente. Todos los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque 2 anula el denominador y en una función racional no puede valer 0 la parte de abajo, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale el dominio de L? Todos los reales menos un medio. Bien. Todos los reales menos 2/3. Puede ser. Creo que es menos un medio el que da 0, si no me equivoco abajo. Ese por ahí no es tan visible, o sea, no es tan visible como este que uno mira y se da cuenta, pero de última puede igualar a 0 el denominador y ya lo desciframos, ¿no? Son los reales menos el menos un medio. Fíjense que si le ponen a la X menos un medio, da 0 abajo, ¿no? Por eso. Bien, o sea que ¿cómo nos quedó esta definición ahora? X pertenece a los reales menos el 2. Estoy escribiendo en un lugar que no se ve, ¿no? Sí. Bien. Los borro acá arriba. X pertenece a los reales menos el 2. Y M de X, ¿quién es M de X? Es esta función, ¿no? Pertenece a los reales menos el menos un medio. Bien, o sea que ahí lo único que hicimos fue reemplazar a los dos dominios por su valor y ponerle a la función M su expresión. Bien, ahora yo les pregunto, cuando uno escribe el dominio de una función, ¿qué es lo que pone? ¿Qué encuentro en el dominio de una función? Yo lo dije hace un ratito, pero ¿qué colocamos? ¿Valores de quién? De X. De Sí. la X. Mejor dicho, de la variable independiente, porque puede no llamarse X, ¿no? Pero de X, acá se llama X. Bien. Esta parte de la definición ya me habla de valores de X. ¿Qué me dice acerca de X? Me dice, X es cualquier real menos el 2. O sea que yo ahí ya tengo alguna información sobre X. El tema es la segunda parte. Porque la segunda parte me dice algo sobre X. No, me dice algo sobre esta función. Pero no me dice sobre X. Entonces, lo que voy a hacer para trabajar con esa definición es particularmente dedicarme a la segunda parte. ¿Qué es lo que necesito hacer con esa segunda parte? De la misma manera que dice acá, yo necesito sacar alguna conclusión sobre X. A mí no me sirve saber que la función M está acá dentro. Lo que me serviría es decir, bueno, X toma tales valores. Para llegar a esa conclusión, voy a tratar de esto escribirlo de alguna manera equivalente. Yo lo voy a escribir y ustedes me dicen si están de acuerdo. Escribir esto que está acá es lo mismo que escribir que esa función es distinta de menos un medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Decir que la función pertenece a todos los reales menos el menos un medio es lo mismo que decir que no es menos un medio. ¿Sí? Bien. La diferencia entre lo de arriba y esto es que esto es una desigualdad donde yo puedo despejar el valor de X. Puedo despejar el valor de X para los cuales esa función no vale menos un medio. De lo de arriba no puedo sacar nada, es solamente una expresión, no es una ecuación, una desigualdad, una inecuación, algo que me permita despejar. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? El denominador lo pasamos para acá. Está dividiendo, esto se hace como las ecuaciones, igual, ¿eh? Está dividiendo, lo paso multiplicando para el otro miembro. Hago distributiva. Agrupo las X. Acá me queda una X más un medio de X, son 3 medios de X. Y entonces X me queda distinto de 1 dividido 3 medios, que es 2/3.
ahí sí estoy diciendo algo sobre x, y no sobre otra función. Acá me están diciendo, x no puede ser 2/3. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Escribir eso que dice ahí de alguna manera que les permita llegar a una conclusión sobre x. No es fácil componer funciones, no es fácil armar el dominio. Ustedes, creo que la más difícil que tienen ahí en la guía es esta que estoy haciendo yo. Después las otras son un poco más fáciles de analizar. Profe, Bueno. ¿puede hacer el del C? ¿Cómo? El del C, el dominio de la C, que es H o H. Bueno, ¿para que termino esta? Bien, a ver. Una vez que logré llegar a una conclusión sobre valores de x, fíjense que yo acá tenía que x pertenece a los reales menos el 2, o sea, x no es 2, y ahora sé que x tampoco es 2/3. Entonces, para escribir el dominio final, voy a hacer una intersección entre esas dos cosas. O sea, si x no puede ser 2 y x no puede ser 2/3, el dominio van a ser todos los reales menos el 2 y el 2/3. Profe, ¿y con el -1/2 qué pasa? ¿Cuál es -1/2? Ah, no, el -1/2 lo usé acá para despejar de la desigualdad. En realidad, como yo en el dominio necesito poner qué valores toma la x, el -1/2 no es un valor que no tome la x. Acá lo único que me dice es que toda esta función no vale -1/2. Pero lo que yo voy a usar como información importante es esto que llegué acá al final, que x no puede ser 2/3. Porque en el dominio pongo eso, valores de x. ¿Sí? Eso lo escribo ahí para poder llegar a la conclusión, digamos. Bien. A ver cuál es el que me decís, el otro. ¿El C? ¿H Sí, con el H? Sí. Bueno, el dominio solo hago. Después la composición la hacen ustedes. Total, eso es por ahí más sencillo. A ver. Dominio de H con H. O de H de X, ¿no? Estos van a ser los X que pertenecen al dominio de H y H pertenece al dominio de H. Todo con H. Porque como las dos funciones son iguales, me queda la misma función adentro de sí misma. Bueno, a ver. La función h que ustedes tienen ahí es raíz cuadrada de x menos 1. H. Raíz cuadrada de x menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Es una raíz cuadrada, no puede ser negativo lo de adentro. De ¿No? 1 a infinito. Claro. X menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que el dominio de h es del 1 al infinito. Bien. Profe, viste que vos, en vez de agarrar el igual, hiciste mayor o igual a 1. O sea, te quedó así. Pero cuando vos pasás un número negativo, ¿no cambia del lugar, No. por así decirlo? Cambia cuando pasás un número negativo que pasa dividiendo o multiplicando. Si pasa de sumar a restar o de restar a sumar, no. Ahí no cambia. Solo tiene que pasar dividiendo o multiplicando. Bueno, a ver. X pertenece al dominio de H. O sea, X pertenece al intervalo que va del 1 al infinito. Y H de X, o sea, la raíz de X menos 1, pertenece al dominio de H. O sea, otra vez al intervalo del 1 al infinito. Bien. La primera condición nunca la uso, me la guardo para el final, ¿no? Porque como acá ya la función establece algo sobre x, eso es lo único que tengo claro de la definición. Vamos a la segunda parte. ¿De qué otra forma yo podría escribir que la raíz de x menos 1 pertenece al intervalo del 1 al infinito? ¿Qué significa eso? ¿Que cómo es la raíz de x menos 1? Mayor que 1. Mayor o igual que 1. Si pertenece a ese intervalo, es lo mismo que decir que es más grande o igual que 1.
Bien. ¿Y cómo se resuelve eso? Paso a la raíz. Como exponente. Bien. Esto me queda 1 al cuadrado es 1, más el 1 que pasé son 2. 2. O sea que me queda que x es mayor o igual que 2. Sí. O sea que me queda que x está en el intervalo que va del 2 al infinito. Del 2 al infinito. Bien. Pero, ¿qué cosa es esa ventana? Me hace el reflejo ahí. La voy a tapar. X mayor o igual que 2, del 2 al infinito. Bien. Una parte de la definición me dice que x pertenece al intervalo que va del 1 al infinito. La otra parte de la definición me dice que x toma valores del 2 al más infinito. ¿Qué me da la intersección entre esas dos cosas? Porque recuerden que hay que hacer la intersección después. Uno es del 1 al infinito y el otro es del 2 al infinito. O sea que ¿qué tienen en común? Dominio de Del 2 al infinito. Exactamente. Del 2 al infinito. Así es. Ese es el dominio de la composición. La intersección entre las otras dos condiciones. Hoy eran los reales menos el 2 y los reales menos, bueno, ¿dónde se cruzan? Y en todos los reales menos en esos dos valores. ¿Sí? Hicimos la intersección. No necesitamos dibujarla porque por ahí uno se da cuenta más fácil, pero cuando son intervalos, quizás les conviene hacer el dibujito. Bien, ahí cumplí con usted, señor. ¿Está bien? No sé cuál era la duda, pero bien. Perfecto. Bueno, y vamos a hacer alguno del punto 8, pero esos son más fáciles, hay que dibujar. Así que nada que ver con esto. Así ustedes pueden terminar toda la guía. Tienen trabajo para el fin de semana largo. ¡Qué horror! No. Descansen. Ahí entendí en el ejercicio anterior por qué me daba el dominio 2 y 2/3. Yo sacaba 2/3 nada más. Claro, te olvidabas la primera condición entonces. ¿De dónde aparecía? Claro. Bueno, me alegro de haberte aclarado algo. Sí, sí, cualquier cantidad. Bueno, sí. Que tenemos hoy hicimos el 8b, pero yo no lo entendí bien. El 8b. Bueno, ahora hacemos eso, si querés lo tomamos como ejemplo para las que voy a dibujar. Dale. Bueno, a ver, el ejercicio 8 tiene que ver con funciones definidas por secciones. Lo único que tenemos que saber de esas funciones hasta el momento es cómo representarlas gráficamente, porque es lo que pide el ejercicio. Funciones definidas por secciones. Estas funciones también se pueden llamar de otra forma. También algunos las llaman funciones por tramos o también funciones a trozos. Digo porque por ahí las conocen con ese nombre. También se suelen llamar de esa manera. Como el nombre lo indica, ¿por qué se llamarán funciones definidas por secciones? Porque lo que uno ve cuando escribe este tipo de funciones es, dentro de una misma función, distintas partecitas o distintas secciones que la constituyen. Es decir, si yo veo gráficamente este tipo de funciones, lo que voy a ver es una partecita de una función, otra partecita de otra función distinta, otra partecita de otra. Por eso se llaman funciones definidas por secciones. La manera de expresar este tipo de funciones, uno las reconoce muy fácilmente porque se escriben entre llaves. Obviamente colocamos el nombre y se escriben entre llaves. Pueden tener dos o más partes, como mínimo tienen que tener dos partes. Y lo que ustedes van a encontrar es, en principio, cuáles son las funciones que la conforman. Por ejemplo, x más 1,
2x y x al cuadrado. Yo ahí armé una con 3 partes. Y acá al lado aparecen lo que llamamos condiciones. ¿Qué son las condiciones? ¿Qué valores de x voy a necesitar para cada una de las partes de esa función? Por ejemplo, yo acá puedo poner x menores que 0, acá puedo poner valores entre 0 y 4, y acá puedo poner mayores o iguales que 4. O sea, eso me dice, esta parte de la función tiene que ver con estos valores de x. Esta parte de la función tiene que ver con estos otros. ¿Sí? Eso es lo que me indica la condición ahí a la par de la función. Pregunto, a ver qué me dicen. ¿Cuál es el dominio de esa función que vemos ahí? Fíjense, acá la x toma todos los valores menores que 0. Acá toma entre 0 y 4. Y acá toma del 4 en adelante. O sea que, ¿qué valores toma la x entonces? Los reales. Todos los reales. ¿Eh? Bien. O sea que las condiciones también me sirven para aclarar el dominio de la función, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Segundo, podría ser, es la pregunta que les voy a hacer, ¿podría ser que yo acá tome valores que llegan hasta el 0 y acá repita algunos valores de esos? Por ejemplo, digo, x menores que 0, pero acá digo, x es mayor que menos 2 y menor que 4. O sea, estaría chocando valores de la primera parte con valores de la segunda parte. ¿Se entiende lo que pregunto? ¿Podría pasar eso? No, porque en Y ese lugar no quedarían se conectadas. proponen dos funciones diferentes, Bueno, dos a valores ver, diferentes. primero, ojo porque esta es una sola función. Toda es una sola. ¿Qué dice la definición de función? Que a cada valor del dominio le tiene que corresponder uno en el codominio o en la imagen. Entonces, ojo, porque si yo repito valores de x acá y acá, como son distintas funciones, a lo mejor me va a pasar que para un valor de x acá toma un valor y para el mismo de x acá toma otro número. Entonces eso no sería una función. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca se van a chocar los valores entre las condiciones. Si acá llego hasta el 0, acá arranco del 0 y sigo con otro valor, pero no puede haber superposición de valores de x. ¿Sí? Bueno, lo que ustedes tienen que hacer con esas funciones es dibujarlas. ¿Cómo se representa una función a trozos? Profe, ¿puede repetir lo que dijo de las X que justo se me cortó? Sí, lo que decía de las x es que no se van a superponer nunca los valores. O sea, si acá toma valores menores que 0, acá vos no podés volver a tomar entre estos algún valor que sea menor que 0, porque si no eso no sería una función. Porque una función para un valor de x tiene que corresponderle un único valor de y. Entonces vos pensás que si vos tomás el 0 acá y el 0 acá, a lo mejor reemplazando en esta por 0 te da 1 y reemplazando en esta por 0 te da otro valor. Entonces, eso no sería una función directamente, ¿no? Por eso dije que no se van a chocar las condiciones. Si esta toma los menores que 0, acá esta arranca desde el 0 en adelante. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se dibuja la función? Acá alguien pidió la B, así que vamos a hacer la B. Tiene 3 partes. Es el 8b. F de x es igual a 2 más x si x es menor que menos 5. Raíz cuadrada de 25 menos x a la 2 si x está entre menos 5 y 5. Y 2 menos x si x es mayor que 5. Bien. Hacemos el sistema de ejes cartesianos. Andá a saber dónde volvió mi regla. Acá. Eje X, eje Y.
Bien, a ver. Vamos a arrancar, yo las voy a hacer a las 3 con distinto color. No hace falta. ¿Sí? Es simplemente para que ustedes identifiquen cuál es una y cuál es la otra, nada más. Bueno, a ver. Vamos con la primera parte. ¿Qué valores voy a tomar para graficar la primera parte? Los x menores que menos 5, porque me lo dice ahí. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es ir dándole valores a la x, como si se hiciera una tabla de valores. ¿Cuántos valores voy a tomar? Bueno, depende de qué tan seguros ustedes se sientan con la función que están dibujando. A ver, esta función, esta primera función que yo voy a dibujar, ¿qué función es? Lineal. Lineal. ¿Qué gráfica debería tener? Una recta. Una recta. En este caso va a ser un pedacito de recta, ¿no? Porque no es una recta para todos los reales, pero una recta al fin. ¿Con cuántos puntos grafico una recta? ¿Con 2 puntos ya está? Entonces, ¿para qué le voy a dar más valores si ya con 2 puntos me alcanza? Ahora, si es una función que yo no conozco, por ejemplo, la segunda, que no sé qué gráfica va a tener, bueno, puedo darle algún valor más. Vamos con la primera, entonces. Díganme un valor que sea más chico que menos 5, a ver, para reemplazar. Menos 6. Menos 6. A ver, 1. 2, 3, 4, 5, 6 negativo. Bien, menos 6. Si a la x le doy el valor menos 6, ¿cuánto me da ahí? Menos 4. Bien. 2 menos 6, menos 4. Bien, menos 6 de x, menos 4 de y. Tengo un puntito ahí. Bien. ¿Hasta qué valor de x tendría que llegar yo con esta recta? Según lo que me dice acá la función, hasta el menos 5. Pero el menos 5 no está incluido. Casi menos 5. ¿Y qué es casi menos 5? ¿Es el menos 4? No. No. Casi menos 5 es menos 4,999, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, lo que hago para no olvidarme y no dejar ningún valor afuera es, aunque la función no llegue hasta el menos 5, yo voy a tomar el menos 5 igual y lo voy a marcar en el gráfico con un agujerito. Ese agujerito me indica que la función no llega a tocarlo. ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, si le doy el valor menos 5, ¿qué me devuelve la función? 2 menos 5, menos 3. Menos 3. En el menos 5 de x menos 3 de y, voy a hacer un agujerito. Eso me indica que la función llega hasta ahí, pero que no lo toca al menos 5. ¿Sí? Justo voy a hacer el gráfico en el medio de la luz. Bueno. Bien, ahí puedo armar la recta. O sea, uno de esos 2 puntitos que tengo y armo la primera partecita de la función, que es esa recta. No, de acá. Bien, ahí estamos. Con 2 puntos me alcanza, porque estoy graficando una recta. ¿Sí? Si ustedes le quieren dar algún otro, se lo dan, pero bueno, no hace falta. Bien, seguimos con la segunda parte. ¿Qué valores voy a tomar de x en la segunda parte? Entre el menos 5 y el 5. Arranquemos con el menos 5, porque total acá el menos 5 está incluido, no tengo que hacer ningún puntito vacío, así que no hay problema. Bien, si reemplazo por menos 5 en la segunda parte de la función, ¿qué me da? 0. 0. Menos 5 al cuadrado es 25, 25 menos 25 es 0, la raíz de 0 es 0. Así que un puntito lleno acá. Ese no es vacío, porque ese está incluido. Bueno, ¿qué otro puedo tomar? Tomemos uno fácil, ¿no? ¿Qué sé yo? El 0, por ejemplo. Con 0, ¿cuánto me da? 5. Si pongo 0 acá, me queda la raíz de 25.
me da 5. Bien, para 0 de X, 5 de Y. Bueno, y termina en el 5. Si reemplazo por 5, o sea, no lo incluye, pero termina en ese. Si reemplazo por 5, ¿cuánto me da? 0. 0 también. Bien, pero no lleno el puntito, hueco. ¿Sí? Porque no llego a tocarlo. Porque es menor, la X tiene que ser menor o igual que 5. Claro, exacto. Y acá dice menor solo. No, es menor o igual en el ejercicio. Ah, ¿es menor o también. igual? Bueno, entonces se lo agregamos. Lo copié mal yo, entonces. Ahí está. Entonces los dos completos. Bien, gracias. No, está bien. Bueno, esta función acá arriba me queda así. Torcidísima, pero es una semicircunferencia. Si ustedes no se dan cuenta de que quedaría así, le pueden dar algún valor más a la X. No se olviden de eso. ¿Tá? Yo porque sé que queda de esa manera. Pero ustedes de última reemplazan algún valor más. Bien, esa es la segunda parte. ¿Y la tercera parte? También es lineal. También es lineal. También es lineal. Bien, ¿y desde qué valor voy a empezar a tomar? Desde el 5, aunque no lo incluya. De última, un agujerito. Bien, si la X vale 5, esta función que me devuelve. 3, menos 3. Menos 3. Hueco. Sí. No lo ven ahí, pero está hueco. Ahí. A ver si me paro acá, si lo ven. Bueno. Ahí sí. A ver. Bueno, ¿y qué otro valor podemos tomar que sea mayor que 5? 6, 7. Cualquiera, ¿no? ¿Qué sé yo? El 6, el 7. Bien. Entonces, si reemplazo por 6, 2 menos 6, menos 4. Menos 4. Bien. Y ahí armo el otro pedacito de recta que me va a quedar igual al que está del otro lado. Pero, bueno, con la otra inclinación. Ahí me paro acá si ven cómo queda el de ese lado. Bien. Es como que queda la semicircunferencia y después quedan las dos rayitas de este lado, las dos rectas. Bien, claramente, ahí en esa función, tal como yo les decía, uno lo que ve es una parte de una función, otra parte de otra función y otra parte de otra recta distinta en este caso. Esa es la manera de dibujar. Lo único que hay que tener en cuenta para estas funciones es esto de si lo indico con un puntito lleno o si lo indico con un puntito vacío, de acuerdo a si el valor está incluido o no. Eso es lo más importante que hay que acordarse. Después es darle valores, no respetar las condiciones, siempre saber leer correctamente qué valores puede tomar X y qué valores no, y con eso ir haciendo una especie de tablita en el aire, se diría, ¿no? Ustedes verán qué tan seguros están con la parte de funciones, porque a veces, no sé, suele ocurrir que una parte de la función es X al cuadrado y ustedes dicen, bueno, pero yo la X cuadrado ya sé cómo es una B corta, una U con vértice en el origen, listo, la dibujo sin darle valores, ¿no? Pero eso depende de la seguridad que ustedes tengan para representar funciones o no. De última, tienen la opción de las tablitas. ¿Quedó claro, niña, la que quería el B? Sí, sí. Ah, ¿Podemos hacer el E? Pensé que se había ido. Bueno, hacemos el E, si querés. Para cerrar, ¿cuánto queda? ¿Quedan 10 minutitos? Hacemos el E. 8E. Ah, porque es el que tiene el módulo. A ver. La función se llama f de x. Y es el módulo de x menos 2 más 1. Si x es distinto de 3.
y menos 4 si x es igual a 3. Bien. Bueno, esa función tiene dos partes. Y tiene una parte que es mucho más simple, que es la parte de abajo, porque fíjense que, es más, vamos a arrancar graficando por esa parte. Fíjense, si yo miro acá, que la segunda parte de la función es un único punto. Porque, ¿qué me dice la función? Si x es igual a 3, la función me devuelve un menos 4. Eso es un solo punto. Entonces es fácil dibujarla. Vamos a arrancar dibujando ese pedacito. A ver. Ahora lo voy a hacer más arriba, si lo ven completo. Porque si no... A ver, segunda parte de la función. Si x es igual a 3, la función me devuelve menos 4. Puntito acá. Esa es toda la segunda parte. Para todos los otros valores que sean distintos de 3, la función es esta función con módulo. ¿Qué gráfica tienen las funciones con módulo? Una B corta. Una B corta, una especie de B corta, ¿no? Yo les digo lo que haría acá para dibujar esa, para que ustedes más o menos sepan. La pueden hacer de otra manera, le pueden dar valores si quieren. Pero digo, yo haría lo siguiente. Esta función está corrida 2 lugares a la derecha y 1 lugar para arriba. ¿Respecto de quién? Del valor absoluto de x, que está acá, es una B corta con vértice en el origen. Entonces automáticamente digo, a ver, 2 a la derecha y 1 para arriba. La B corta sale de acá. Si no se dan cuenta, sacan la ordenada del origen o van reemplazando valores, como hicimos con las otras. Fíjense que la ordenada del origen, acá si reemplazo por 0, me queda 0 menos 2, módulo de menos 2 es 2, más 1, 3. O sea que acá estaría cortando en el 3. Bien, ahora esta función vale para todos los valores menos ¿quién? El 3. O sea que a la altura del 3 debería tener un agujerito esta función. Si yo reemplazo por 3 acá, ¿qué me da la función? 3 menos 2, 1, el módulo me da 1, más 1, 2. O sea que a la altura del 3, 2, la función va a tener acá un agujerito. Porque aparte, si en 3 toma este valor, no puede tomar otro arriba, ¿no? Eso no es una función. O sea que sí o sí ahí tiene que estar hueco. Entonces es el módulo para todos los distintos de 3, y cuando x es igual a 3 me da el valor menos 4. Así queda. Una B que perdió un puntito ahí en el camino. Ustedes tenían, creo que en el ejercicio 1, lo voy a mirar por las dudas, pero me parece, en el ejercicio 1 hay una función con módulo. O sea que se supone que uno ya sabe calcular, ¿no? Por lo menos alguno de los elementos para dibujarlo. Sí, no sé si alguien preguntó algo. En la K. Bien. Por eso, no es una función que uno se entera acá. El punto quedaría solo. El puntito queda sobre la B, vacío, y después... El otro, el del 4, digo yo, el del menos 4. Solito ahí volando, por eso, es como que se cayó de la B. ¿Sí? Solito ahí abajo. Se cayó. Le dijo chau B y se fue. Se ofendió. Bien. Perfecto. Bueno, ahí he cumplido también con la E, entonces. Bueno, lo que queda de esta guía es para que trabajen ustedes. Hay al final unos ejercicios integradores, se llaman, que son tipo de múltiple choice algunos. Esos obviamente les aconsejamos que los hagan una vez que hayan completado la guía, porque tienen que ver con todo lo de arriba. Seguramente van a hacer alguno en la práctica también, la semana que viene. Y van a empezar en la práctica con cálculo de límite, porque nosotros tenemos la teoría recién el día miércoles, y ustedes tienen práctica el lunes, así que van a empezar seguramente en la práctica con algo de la guía 2. Nos pondremos al día con el miércoles con lo que ustedes vean y lo que sigue.
¿Por qué cómo hacemos la semana que viene? Me pregunta Juana. No sé a qué te referís.